Compañeras, compañeros, muy buenos días. Muchas gracias por acudir a esta Asamblea Nacional. Hemos preparado dos materiales para esta reunión. Uno que alcanzó a imprimirse, hicimos 2,000 ejemplares, no alcanzaron porque habemos más de 2,000 dirigentes aquí presentes, pero se va a poder consultar en la página de internet y además vamos a imprimir muchos más. Es este primer material que se llama Sí Podemos y que es una reflexión sobre los diversos acontecimientos que se han venido presentando en el país, un análisis y diversas propuestas. Y el otro es el mensaje que preparé para esta reunión, que apenas anoche lo terminamos entre las votaciones del Consejo Estatal del PRD en el DF, que concluyó a las 4 de la mañana, pues ahí anduvimos aprovechando para redactarlo. Este documento sería muy largo leerlo aquí, lo voy a reseñar. Algunos de ustedes lo tienen a la mano o pueden compartirlo con alguien de al lado si no lo tienen. La primera parte es un pensamiento que escribí en honor de los estudiantes desaparecidos. La presentación que se hace en cualquier documento y luego viene una parte que se llama la Orestiada Mexicana, que toma como base la obra de la tragedia griega acerca de Orestes y la degradación moral que narra Esquilo, y lo relacionamos con lo que sucede con el poder, la justicia y la seguridad en nuestro país. Después, cómo se ha venido manipulando el derecho a la información en lo relacionado principalmente al tema de la violencia. Hablamos de el tejido social, de el proceso de descomposición que se vive a lo largo y ancho del país y cómo eso se refleja en el ánimo social. Y esa modificación que se genera en los grandes conglomerados sociales y las adicciones que se han venido extendiendo, que adulteran los sentidos, la percepción de la realidad, y cómo eso ha venido afectando a los niños, a los jóvenes, que en lugar de ser becarios se vuelven sicarios. Y describo ahí la forma en que se ha venido descomponiendo una buena parte de la juventud. También el proceso de los secuestros, de cómo se han venido desarrollando las zonas criminógenas, del fracaso de la readaptación social, de cómo en realidad son las cárceles y cómo vivimos en una suerte de infierno, cómo hay una gran cantidad de personajes malignos que nos circundan, que se han venido extendiendo en la sociedad y que han hecho que la violencia no solo no se haya contenido, se siga extendiendo. La descripción de la violencia no es un ejercicio sadomasoquista, es un acto de conciencia y una forma de denuncia que tiene en la muerte su más grotesca expresión y que requerimos hacernos conscientes
de lo que ha venido sucediendo y de lo que sucede en el país. Y si podemos regresar a los tiempos en que había paz social, si podemos construir otro mundo posible, en donde haya justicia, democracia e igualdad. Esta primera parte es una reflexión de lo que el régimen quiere y quiso ocultar, de una descripción sistemática de el ambiente que se vive en vastas regiones del país. Y luego, justo hace poco más de 2 meses, en este mismo lugar, desde esta misma tribuna, un sábado, el 28 de septiembre, denunciamos lo que se había presentado en Iguala y cómo se había masacrado a 6 personas. No conocíamos la magnitud de lo que había pasado, pero desde ese momento lo denunciamos. Y esta es la segunda parte del documento, que habla del efecto de lo impredecible, de lo que en algún ensayo filosófico se llama el cisne negro, que es una explicación de cómo los fenómenos económicos, políticos y sociales que más efecto tienen en la vida de los pueblos son los que menos se esperan, para lo que no estamos preparados. Y toda esta segunda parte es una reflexión acerca de lo que ha venido sucediendo a lo largo de las semanas desde el 26 y 27 de septiembre hasta el 1 de diciembre, fecha en la que se escribió este ensayo. Es un esfuerzo de análisis que nos gustaría mucho que pudieran leer, comentar colectivamente, estudiar, porque de ahí se derivan diversas conclusiones. La tercera parte es la reiteración que hemos venido haciendo de la obsolescencia, de lo anacrónico, de la izquierda dócil, disque moderna, que está impedida para representarnos y representar el proyecto de cambio que necesita México. Esta parte, que es la tercera, describe los mecanismos de complicidad y de autoengaño, de falta de claridad e independencia que tiene la actual dirección dominante en el PRD y cómo es que se ha venido comportando ante la tragedia. La última parte es qué procede, qué es lo que debemos hacer, qué es lo que tenemos que desarrollar. Y esa parte que decimos que procede es la línea en general que queremos desarrollar, que queremos que ustedes analicen, que ustedes discutan, si les parece conveniente, si es lo que hay que hacer, porque a partir de ahí es donde necesitamos articular nuestras iniciativas. Hay unas reflexiones que es con lo que voy a iniciar el discurso, qué procede, y luego articularlo con la otra parte. Si me pueden seguir en esa parte de la lectura, que es la última parte. Dice, para
comunicarse mejor, es necesario escribir, porque es como hablar en silencio, tratar de reflexionar con hondura la dura profundidad que perdura en una coyuntura, tratar de ubicar el enigma, la duda, misterio, reto a resolver, encrucijada dominada por el signo de la interrogación. Hay que recordar que la política es un entorno competitivo, salvaje, en el cual con frecuencia la mejor compañía es la soledad del análisis y que con frecuencia son más poderosas las ideas que las estructuras. La conciencia humana está constituida por un conjunto de concepciones que las personas articulan y les propicia una conducta determinada. Para entenderla, hay que emprender el diálogo con la realidad, increparla, tratar de entenderla, buscar los motivos que la impulsan, pretender atrevidamente sorprenderla, calibrar los latidos que la pulsan, buscar su profundo significado, pedirle que nos muestre sus secretos, que nos enseñe la cara de cada lado sin la mínima pretensión de ser discretos. Conversar acerca de sus razones, de la raíz de su funcionamiento, escuchar cómo se oye a los corazones, tanto en sus alegrías como sufrimientos, tratar de calcular su edad, la manera que cambia en la historia, comprender lo propio y la otredad como si se tratara de la gloria, distinguir entre la ilusión virtual y la concreta visión de lo real, sabiendo que la frontera entre cada cual no es más que la línea tenue de lo irreal. Así se constituye una buena dirección, a sabiendas de que un buen líder es un negociador de expectativas y posibilidades a lo largo del tiempo. Saber encontrar el relámpago, ese fugaz alumbramiento imprevisto, gigante iluminación del cielo que anuncia un trueno. Saber desenmarañar, seguir la pista de la hebra, sus cauces y enredos, hasta que el hilo quede linealmente dispuesto a ser continuo. Así se encuentra el sendero, la ruta preandada, el trazo fijado, el camino andado, la vereda seguida o por seguir, la trayectoria en movimiento. No es el tiempo de zarpar, de zanjar el agua dejando la estela espumosa del olvido y la turbulencia del no retorno. Estamos en presencia del dilema de los presuntos ahogados. ¿Nos hundimos o nadamos? Hay que fortalecer los puntos de vista alternativos, las visiones a través de otras caras del prisma, abrigar una amplia gama de ideas, todos nosotros ser como un cerebro con múltiples memorias, chips que son archivos vivos interactuando permanentemente, asimilar la ley fundamental de la dinámica creativa, pensar positivamente, innovando prácticas, soluciones a los retos que la vida lanza, saber improvisar, propiciar la reacción creativa ante un requerimiento súbito e inesperado, cultivar el afán, la dedicación a un fin con tal pasión que el alma y el cuerpo se funden en pos de su consecución, seguir la práctica, obsesión que busca recompensa, guiarse por la disciplina entendida como el tenaz comportamiento, el empecinamiento, actuando, ser veraz. Aquel que tiene a la verdad por norma y que la falsedad o la mentira la sepulta con las evidencias de la razón, está en la hora del apremio, de la pasión para apresurar una acción o determinación que es a la vez amenaza o promesa de recompensa.
Una nueva realidad descuella, rebasa el límite del promedio, trasciende, se supera, eleva sus potencialidades, se sublima. Siempre ser austeros, fieles seguidores de la sobriedad, la sencillez y la serena autosatisfacción que relativiza la relevancia de lo material, prioritariamente posibilitando el ingenio, esa capacidad del ser vivo, animal o vegetal, para encontrar soluciones a dificultades o problemas que se le presentan, encontrar los resortes causales de un fenómeno, a la estructura en espiral para soportar, lanzar y desplazarse, aprovechando las inercias de las leyes sociales. Tener a la curiosidad por norma, ese anhelo de saber, de satisfacer el encendido de la lámpara del entendimiento, cultivar la paciencia como virtud, tener la resistencia calculada en el tiempo ante la necedad y el desatino, actuar con la humildad, es decir, andar por la vida despojado del traje de la soberbia. Propiciemos la fidelidad, el comportamiento agradecido a una causa o persona que se cimienta en la identidad. No es debilidad aunque lo parezca, es fuerza, la de la lealtad. Guiemos a nuestro temperamento, al termostato interno que determina la temperatura del ánimo y de la fortaleza del espíritu. Preservemos nuestra rebeldía, la forma de poner en oposición a otro poder. Nuestra rebelión sea la insumisa decisión destinada a modificar una determinada situación de las cosas prevalecientes. Reafirmemos el proceso de pensamiento, la concentración de fuerza dispuesta a utilizarse en cualquier momento. Seamos misiles apuntando en la dirección correcta. La tensión que procuramos es el efecto que tiene un elemento de fuerzas que presionan en sentido contrario y estremecen lo establecido hasta el punto de reventarlo. Vendrá entonces el júbilo, la alegría desbordada como agua precipitándose a carcajadas. El centro nuclear de nuestra apuesta será la imagen, la idea virtual que se tiene de los objetos, los seres, y que está limitada por la capacidad de percepción con todas sus distorsiones. Seamos capaces de sumergirnos en el hondo pozo de emociones de la sociedad entera, el sitio donde se localiza una mezcla de mieles y hieles, odios y amores, valentía y cobardía, tristeza y alegría. Es un fondo viscoso, agridulce. Es el espacio de las emociones donde encontraremos respuesta positiva a nuestras propuestas, en las nociones sentimentales, expresiones emotivas y pasiones. Ahí está la clave para el encanto procurado, la característica peculiar que atrae y maravilla. Es en la fibra de la emoción donde debemos propiciar la reacción anímica de la personalidad ante un estímulo externo que alcanza a tocar las fibras sensibles internas. Ahí está el carisma, ese halo que tienen algunas personas que otras perciben sin identificar precisamente. Sin ofender a nadie, de poco nos sirven las candidaturas matapasiones. Aquilatemos el prestigio, idea o percepción que tienen las personas de uno en un determinado tiempo o espacio según su escala de valores. Todos los elementos anteriores y otros más propician la aclamación, el seguimiento de esa voz colectiva unánime de aprobación que es un consenso positivo sonoro, un reconocimiento entusiasta socialmente opacador de la resistencia de los envidiosos. La temporada que vivimos es de turbulencia,
de la agitación del entorno que remueve y conmueve. Actuemos con audacia, con la determinación osada, más allá de algún límite. Vaya pues el corolario, esa corona de palabras semántica que concluye y sintetiza una elaboración de significados, final de la argumentación, sintetizando en una palabra, drástico, ese tajo rígido, la contundente determinación exigente y fulminante. Tenemos el antídoto para la sanación de la enfermedad del neoliberalismo. Se derrota ese veneno con una pequeña porción del virus mismo. De ahí viene la vacuna. México ya estuvo padeciendo el neoliberalismo depredador de Miguel de la Madrid, Carlos Salinas, Zedillo, Fox, Calderón y Peña Nieto. 32 años de barbarie. Llegó la hora no de la época del cambio, sino del cambio de época. A grandes males, grandes remedios. Sí podemos, seamos la energía del cambio. Voy ahora a leer una reflexión acerca de las tareas políticas de la coyuntura. Ese documento posteriormente se va a distribuir. Dice así: la izquierda actual no tiene las referencias culturales que tuvimos en la década de los 70 los jóvenes de entonces, como lo fueron nuestros intelectuales Juan de la Cabada o José Revueltas. Al recordar la lectura de aquella novela Los muros de agua, que tenía como escenario principal las vivencias carcelarias en las Islas Marías, pude retomar el lema del dolor humano y de los quebrantos que sufrimos a lo largo de la existencia y que nos van agrietando como vidrio de parabrisas de automóvil expuesto a los golpecillos de las piedras que brincan en la carretera de la vida. Calibrar en su dimensión histórica las protestas estridentes, rabiosas, ordenadas o soterradas en las voces solitarias o colectivas que las personas profieren apasionadamente, como un esfuerzo que a primera vista pareció inútil, pero que vista en perspectiva modifican el entorno y el curso de los acontecimientos. Siguen siendo relevantes las múltiples maneras mediante las cuales la sociedad se expresa y es necesario interpretarlas, insertarse y ser parte de ellas, porque esa es una cuestión de suma importancia. Valor estratégico siempre ha tenido la participación de las mujeres y sigue teniendo en la historia nacional como espías de la divinidad, diría José Revueltas. Las mujeres, tan iguales y simultáneamente tan únicas y diferenciadas, rebeldes o sojuzgadas, magnánimas, sublimes, felices o desdichadas, creativas y cautivas, fundamentalmente todas ellas son el núcleo de nuestra esencia. En el tiempo nublado que corre ante el trágico fenómeno de los feminicidios, ¿cuál es el rol, el programa, el papel que deben desempeñar las mujeres en la vida política y cuál es la propuesta atinada que la izquierda tiene que ofrecerles? Hubo una época durante la cual algunos militantes formaron parte de lo que pudiera mencionarse como la izquierda vagabunda. Caminaban sin un destino inmediato planeado, fueron un conjunto desbalagado, algunos de ellos asiduos bebedores de vodka, desorientados entre la nube de su tabaquismo, trastrabillantes con la brújula extraviada.
La izquierda del siglo XXI no puede perder el rumbo. Por más claudicaciones que haya, traiciones que nos apuñalen o errores que se cometan, nuestros motivos deben alentarnos para no desistir y no apoltronarnos en el letargo de la vida privada o precipitarnos en el escepticismo extremo, involucionar y refugiarse en la pequeña capilla del sectarismo donde oficia un sacristán frente a un pequeño puñado de acólitos. Todo ello sería condenarnos a vagar entre los laberintos de las catacumbas políticas de la marginalidad y del ostracismo. Uno de los retos del presente es encontrar el conjunto articulado de iniciativas que nos permitan actuación, influencia poderosa y poder en el seno de la sociedad. Quienes hemos padecido el encierro, como lo sufrió reiteradamente José Revueltas, sabemos que lo que pretenden los verdugos es una suerte de entierro en el inframundo del leprosario social. En esa circunstancia, dos cuestiones son cruciales para superar el cautiverio y sus efectos. Una, mantener sana la parte emocional de la personalidad, y dos, perseverar en la dimensión imaginaria de la libertad, lo que supone mantener presente el sentido de la existencia. Vivimos cautivos entre los barrotes de la manipulación mediática cotidiana y apabullante y las crujías legales autoritarias que encajonan, limitan o anulan las causas de la participación ciudadana o los que debieran ser amplias autopistas de las organizaciones políticas. Un objetivo relevante de la etapa por venir será impedir que se consolide la restauración del presidencialismo autoritario con control multipartidista y su hijo no reconocido, el oficialismo ambidiestro, el de la derecha bicéfala y el de la izquierda dócil disque moderna. Nos referimos al oficialismo ambidiestro como a la representación del PRI, y es ambidiestro porque controla su mano derecha, la derecha albiazul, y su mano izquierda disque moderna a la nueva izquierda en el PRD. Por eso es el oficialismo ambidiestro. Vivimos la era del masivo luto humano. Repito, vivimos la era del masivo luto humano. La reflexión filosófica profunda del llamado lado moridor, como diría Revueltas, según las reseñas de Evodio Escalante, no debe propiciar que nos acostumbremos a vivir con la dolencia a rastras como una cadena sujeta con grilletes de la cual pende la enorme y pesada bola negra que significa la ausencia de miles de los desaparecidos. Son legión los familiares de los esfumados. Su dolor lo acompañan con la esperanza de hallarlos con vida. La sensibilidad humana, los anhelos de justicia y el derecho de una vida digna supone que pongamos en primerísima demanda la presentación con vida de los 43 normalistas desaparecidos y la de los miles que, como ellos, la mayoría innombrados, están también ubicados en el páramo de la incertidumbre. La izquierda no puede resignarse, por el contrario, debe reasignarse la tarea crucial contra la violencia y el predominio del Estado delincuente. La búsqueda de la paz, la seguridad, la justicia y la vigencia plena de los derechos humanos va de la mano con evitar la criminalización de la protesta social. Al recordar la formación política e ideológica de otros tiempos y el estudio sistemático de los diversos autores del pensamiento paradigmático de entonces, ya sea
en el ámbito filosófico, programático, artístico o eminentemente político, y recordar el aporte político de Revueltas desde el ensayo sobre un proletariado sin cabeza hasta México 68, Utopía y Revolución. Reavivo la necesidad creciente que tenemos de reflexionar, estudiar y escribir, así sea únicamente como resultado ecléctico de diversas lecturas y aunque sea solo algunos párrafos tímidos, sin más teoría que las ideas empíricas producto de la práctica tenaz. El extremo pragmatismo de la izquierda acomodaticia es en parte el resultado del abandono de la formación y del cultivo de la deformación de la práctica interna alejada de la ética, en la cual acostumbramos ocupar una buena parte de nuestros cuadros a vivir en la maraña legaloide de impugnaciones, triquiñuelas y vicios para ocupar puestos, candidaturas o liderazgos. Es nuestro deber abandonar nuestra orfandad teórica y dejar de ser ágrafos que habitamos el submundo de la grilla elemental carente del análisis de la realidad. Por todas estas circunstancias han crecido las posiciones que en aras de algún puesto de elección popular sacrifican ideales, principios y programas y son presas del demonio del pragmatismo de las alianzas con la derecha panista y han engendrado el salvajismo autoritario, por ejemplo, de Moreno Valle en Puebla y la simulación malora de Maloba en Sinaloa. Requerimos recuperar la confianza en nuestro proyecto y evitar desdibujarnos y desaparecer diluidos entre los intereses de nuestros adversarios. Ser verdaderamente de izquierda no tiene precio y no se trata de aferrarse a un dogmatismo esencialmente estéril, sino de comprender que la credibilidad es hija de la congruencia y que sin credibilidad nuestros objetivos se vuelven inalcanzables. Han habido y habrá temporadas aciagas, como las que vivieron los izquierdistas mexicanos leales a nuestra causa, como las que padecieron Revueltas, Vallejo, Campa, Otón Salazar o Heberto Castillo. Esas temporadas aciagas significaron mucho dolor, pero los diluvios y estiajes de las temporadas vivenciales han hecho que nos sintamos como náufragos a la deriva en mar abierto o caminante a punto de desfallecer en la apabullante soledad, el cuadrante de la soledad en el desierto humano, padeciendo la sed más absoluta. En la coyuntura actual, de aquí al 7 de junio del 2015 y durante el segundo semestre de ese año, actuemos en equipo. Respetables y atendibles son las opiniones individuales, pero para trascender temporadas difíciles y recuperarse de las profundidades del reflujo, es menester tomar decisiones como Izquierda Democrática Nacional y de nuestro brazo social, el Movimiento Nacional por la Esperanza. Ser disciplinados. No basta con tomar decisiones individuales. Tenemos que actuar en equipo para superar las épocas de adversidad. Las circunstancias históricas que hemos tenido oportunidad de estudiar o de vivir no deben generar visiones que se encuadren en el rígido perímetro de un difuso marco
teórico previamente preestablecido. Muchos de los intelectuales de la época de revueltas trataron de ajustar sus elaboraciones a las hipótesis predeterminadas del socialismo en un solo país, de la revolución permanente o del foquismo como la táctica de la guerra de guerrillas a raíz del triunfo de la Revolución Cubana en 1959. Pero la realidad es testaruda y la terquedad o necia actitud exhibió la magnitud aplastada de nuestra pretenciosa pequeñez humana. Hoy, más que antes, en diciembre del 2014, estamos obligados a pensar en las causas de lo acaecido, en la caracterización de los acontecimientos, en las consecuencias que tuvo y que tendrán, y prioritariamente en la estrategia que debemos elaborar y poner en práctica con las variantes tácticas correspondientes. Cuestionémonos acerca de cómo hacer brotar las pasiones positivas a través de la fuerza de las palabras y la recapitulación de los hechos. Cortázar fue durante algún tiempo dueño de las palabras. Rememoremos a Revueltas por la fuerza vigente de su prosa. Muchas regiones del país son como un gigantesco calabozo, un apando de castigo y escarmiento. La brutalidad que niega y reniega de la humanidad no circunda. ¿Cómo superar la larga cadena de agravios que a rastras llevamos? La respuesta tiene que ubicarse en la instauración de un nuevo pacto social, la restauración del federalismo y la defensa de las facultades municipales. Será en los municipios y en las demarcaciones delegacionales capitalinas desde donde resistiremos a las consecuencias de los errores y horrores que se están viviendo. La vuelta de tuerca de la crueldad de cada día y lo inenarrable de lo que los sicarios y sus verdaderos jefes nunca confesarán. El siglo que ha transcurrido desde el nacimiento de Octavio Paz o el de José Revueltas no han sido 100 años de soledad, como dijera García Márquez, pero sí un laberinto. La soledad que nos ha acompañado siempre revive las lecciones que durante largas sesiones nos han proporcionado las experiencias en la larga ruta de nuestra militancia. Son también los 100 años de la toma que Villa y Zapata hicieron de la Ciudad de México. Antes, y ahora, como dijera el indio Cajeme, reivindiquemos a México para los mexicanos, una suave patria con felicidad y justicia. Saludamos desde aquí las movilizaciones que este día, 6 de diciembre, se van a celebrar en la Ciudad de México y los llamamos a incorporarnos, como dijera Emiliano Zapata cuando promulgó el Plan de Ayala: el que no tenga miedo, que se sume y que firme el manifiesto que les vamos a proponer oportunamente. Nuestra línea política no puede estar determinada por el dogmatismo, las modas o las ocurrencias oportunistas. Debemos guiarnos por la percepción prismática de la vida, que supone apreciarla integralmente a pesar de sus miserias, repugnancias y aspectos pútridos. Hay que tener memoria para recordar lo vivido y razón para prever lo todavía inexistente. Revueltas abordó el significado del ser mexicano en algunos de los diversos momentos de su historia. Preguntémonos actualmente cuál es el significado profundo de nuestra identidad nacional.
Esta cuestión requerirá de una respuesta esencial y certera. ¿En qué momento estamos de la insurgencia cívica a la que estamos asistiendo y qué tanta falta le hace a la nación? Nuestras generaciones no pueden resignarse al destino de múltiples ostracismos. Es menester relanzar nuestra noción libertaria. Es vigente la revolución democrática a la que convocamos hace ya más de 5 lustros. Para ello hace falta recuperar el instrumento que le haga posible al tiempo que crear otros tipos de instrumentos que le den viabilidad. Existe una crisis que abarca al conjunto de la clase política de todas las organizaciones partidistas. En todo este tinglado, cuestionémonos a dónde fueron a dar, en qué sitio se encuentran nuestras creencias vanguardistas, las aspiraciones revolucionarias, los sueños utópicos. ¿Serán acaso únicamente rescoldos neuróticos de un grupo de ancianos precoces? ¿Nos tornaremos en seres trashumantes como al final de su vida lo fue Revueltas? Es decir, seremos un cierto tipo de grupo de pastores políticos viajantes que se adaptan o los adoptan en ciertas zonas de diferente espacio y productividad cambiante, una suerte de nómadas tribales. ¿Cuántos impulsos hemos dejado truncos? Vinimos a esta tierra a vivir dormidos, soñando con los ojos abiertos, alucinando como locos libres en el gran manicomio que parece ser la sociedad entera. Escribamos y describamos lo que sucede como una necesidad que nos persigue para plasmar nuestros anhelos surgidos de la conciencia y que ésta nos permita sobrevivir a todo tipo de naufragios. ¿Cuáles siguen siendo los motivos de nuestro largo batallar? ¿Dónde quedaron los ideales? ¿Sobreviven? O más bien, ¿qué tanto predomina el oficio de la administración del poder, de la búsqueda desesperada del estatus, y nuestro programa se ha vuelto o convertido únicamente en una coartada para la ocasión más conveniente? A estas alturas de nuestra historia partidista, tomando en cuenta nuestro ya amplio inventario de perredistas desaparecidos y muertos que tenemos en nuestros recuerdos, estaremos dando únicamente vueltas como avión en espera de que el tiempo mejore o se despeje una pista para aterrizar. ¿Cuál es el nivel del desamparo, del abandono, del encono de los sobrevivientes, herederos de quienes ofrendaron su vida por el ideal del sol azteca? ¿Cuánto tiempo durará la tormenta de la crisis a la que está sometida la izquierda perredista en su conjunto y particularmente el PRD? Sin ambajes, es pertinente preguntarnos si estamos ya en la era de una crisis terminal o del desahucio. ¿Se está marchitando nuestro ánimo de porvenir? ¿Hemos ya medido el tamaño de nuestros éxitos y fracasos? ¿Nos abandonaremos en las inercias de la atrofia, de la imaginación y de la creatividad? ¿Qué tanto seremos capaces de resistir, de preservar la alternativa y de propiciar estructuras organizadas que no puedan ser mediatizadas o cooptadas? Seamos conscientes de la fuerza de la representatividad y del espacio que ocupamos. No debemos transformarnos en una parte de la virtualidad informática, carente de inserción real
en la materialidad cotidiana de la sociedad que palpita a otro ritmo, escucha en otra sintonía y respira un oxígeno diferente. En un segmento de la izquierda se vive una alocada competencia por la certificación gubernamental otorgada por nuestros adversarios. Hoy adquiere mucha mayor importancia la legitimidad y el comportamiento auténtico para revalidar nuestra opción, aún a sabiendas de cada día, como formados en una hilera, en un campo de concentración, frente a un horno crematorio, en el sendero obstinado de un suicidio, de la dispersión orgánica, la izquierda se mueve entre el sectarismo obcecado y el entreguismo oportunista, manipulada por la enajenación mediática. Muchos de los jóvenes iracundos que vemos en las calles son producto del desencanto de la izquierda. Necesitamos localizar las causas de su ira, odio y frustración, portando la bondad y despojándonos del disfraz que oculta la aversión a sus anhelos, a sus opiniones independientes y ciudadanas. Pasa el tiempo y debemos detener el camino que está conduciendo a miles a las fosas clandestinas o de la disolución en ácido. La consigna "Todos somos Ayotzinapa" implica colocarse imaginariamente en el lugar de cada uno de los 43 estudiantes normalistas desaparecidos. Es la resistencia que debemos mantener para evitar que pretendan convertirnos en polvo de ceniza y nos arrojen al olvido inmisericordia. Por eso nos indigna, nos ofende el plagio que pretendió hacer Enrique Peña Nieto en su palaciego discurso cuando anunció su fallido decálogo. Ellos no son Ayotzinapa, ellos son totalmente Atlacomulco. Nunca se deben olvidar las voces y las risas de todos los desaparecidos. Esos sonidos serán los ecos musicales que reverberarán indefinidamente, como dentro de la espiral de un caracol sin fin, hasta que los encontremos y aparezcan con vida. Compañeras y compañeros, los liderazgos en la izquierda política implican considerar las aspiraciones, proyectos y espacios de poder de un conglomerado. Un líder de líderes debe saber distinguir los niveles de resistencia, los compromisos, debilidades, cercanías, cálculos y necesidades de sus representados. Además, un líder de líderes debe ser un facilitador, debe conocer la personalidad, circunstancias, niveles de lealtad y calcular la fuerza de sus alianzas. Eso permitirá medir el tamaño de las fortalezas y debilidades y procesar con toda esa información el conjunto de las determinaciones. Eso es precisamente lo que tenemos que hacer en la perspectiva de las elecciones intermedias en junio del 2015 y, evaluados sus resultados, inmediatamente después derivar la línea de actuación durante el segundo semestre del año próximo. En lo inmediato, las principales tareas que debemos emprender deben quedar claras. Hay en la vida política madrugadas agrias y frías. El sabor de los resultados electorales a veces son como hiel en el corazón. Siempre es conveniente estar preparados
para esa eventualidad. Esa predisposición no significa tener ánimo derrotista, sino una percepción objetiva de lo que puede suceder para poder superar rápidamente la adversidad. Así como es bueno tener cabeza, corazón y carácter para las tareas en la política, es necesario poseer presencia, paciencia, perseverancia, pertinencia, prudencia y potencia, sobre todo potencia. Siempre tener presente, no olvidar que en la política los compromisos tienden a no cumplirse, pero las amenazas sí. Eso es clave para sobrevivir. Tengamos claras las amenazas que se yerguen sobre nosotros para tener capacidad de sortearlas. Es virtud ser constante, defecto actuar con necedad o ser terco. El sueño mejor es el que se tiene cuando se está despierto. Acerca de las posibilidades de la juventud, es muy importante saber siempre que el crepúsculo jamás podrá ganarle a la aurora. En lugar de hacerse notar en determinadas circunstancias, es más importante la capacidad de pasar inadvertido. El sigilo en una táctica política puede ser fundamental para tener éxito. Cuando algún militante acude a algún dirigente en ayuda, eso implica reflexionar que piensa que le podemos ayudar y por eso debemos darle respuesta siempre. Cuando le preguntemos a alguien si quiere ser precandidato, sin duda la mayoría dirán que sí, pero que en ese momento no lo pueden determinar. Es la hora de tomar decisiones acerca de las mejores precandidaturas que debamos presentar en la coyuntura que se avecina. Escoger las mejores propuestas de hombres y mujeres en todos los niveles, desde las presidencias municipales, diputaciones locales y federales. Tenemos que actuar con inteligencia, con madurez y con responsabilidad. Al mismo tiempo, preparar y llevar a cabo de manera eficiente el programa de promoción del Movimiento Nacional por la Esperanza para tener un padrón actualizado de nuestra militancia y presencia en la mayor cantidad posible de municipios, privilegiando nuestra estructura masiva en la mayoría de las zonas metropolitanas. Generar los acuerdos de unidad para la presentación de nuestras mejores propuestas de candidaturas, respetando escrupulosamente la representación de género y edad en todos los niveles de representación, tanto a nivel federal, estatal, local y municipal. Convocarnos a rescatar, fortalecer, consolidar nuestra organización municipal, independiente del PAN, del PRI y del gobierno de Peña Nieto. Nuestra representación como asociación civil en la Asociación de Autoridades Locales Municipales no puede estar supeditada incondicionalmente a las ceremonias y necesidades de la Secretaría de Gobernación. A través del pacto acabaron con el pacto social, ahora con su decálogo pretenden eliminar el pacto federal. Por eso vamos a pedirles que todos los líderes, presidentes municipales de todo el país, conozcamos un pronunciamiento que les vamos a dar a conocer y un manifiesto que pretendemos firmen cientos de municipios para defender y rescatar el federalismo. No estamos de acuerdo en que la organización municipal se ponga al servicio de los intereses del PRI y del gobierno. El oportunismo y la traición no van a triunfar.
vamos a ser capaces de revertir sus efectos nocivos y de recuperar nuestra representatividad. Por eso les haremos circular el pronunciamiento y el manifiesto y esperamos que cientos de presidentes municipales lo firmen para reivindicar nuestra independencia y nuestra soberanía como opción política congruente. Para ese fin, los convocamos a que el próximo sábado 13 de diciembre, es decir, dentro de una semana, en la Ciudad de México, constituyamos el Polo Progresista Ciudadano. Habremos de convocar a la más amplia gama de representantes políticos y ciudadanos progresistas que compartan con nosotros la ruta del nuevo Congreso Constituyente que requiere la nación. Es muy importante reivindicar ese Congreso Constituyente. Desde que se formó el PRD, formó parte de su programa. El pasado 5 de mayo, en Querétaro, convocamos también a ese nuevo Congreso Constituyente. Por eso es para nosotros un honor coincidir con la convocatoria que recientemente expresó el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas para articular ese Congreso Constituyente que permita el nuevo pacto social. Al ingeniero Cárdenas le decimos que seguimos en la misma trinchera, que nosotros sí somos leales y congruentes, que no nos hemos alejado ni un ápice de los ideales y los objetivos del partido que nació el 6 de julio del 88 y que permaneceremos leales a la causa que nos convocó, más allá de las organizaciones en las que cada quien eventualmente participe. El domingo 14 de diciembre, de mañana en 8, celebraremos una Asamblea Nacional de Balance de lo hecho por nosotros durante 2014, este año de la coyuntura crítica, y elaboraremos y aprobaremos la estrategia rumbo al 2015, pero también debemos ya tener listo el registro de nuestros precandidatos, porque como se sabe, ya se emitió la convocatoria para la elección de candidatos y candidatas a diputados federales de representación proporcional y de mayoría, y los de mayoría deberán registrarse entre el 14 y el 18 de diciembre. Por eso, de una vez, preparemos los registros, no dejemos todo hasta el último momento, y por eso habremos de convocarlos a esa Asamblea Nacional. La necesidad y las circunstancias nos obligarán a adaptarnos a una experiencia inédita. Seremos un solo equipo nacional coordinado con presencia en muy diversas organizaciones sociales, ciudadanas y políticas. Esperaremos a que sea transitoria esta forma de operar y que se entienda el regreso al camino renovado de la unidad de las izquierdas que nos hará grandes. Esta noción la repito porque vamos a tener que adaptarnos a esa forma de operar. Repito, la necesidad y las circunstancias nos obligarán a adaptarnos a una experiencia inédita. Seremos un solo equipo nacional coordinado con presencia en muy diversas organizaciones sociales, ciudadanas y políticas. Esperamos que sea transitoria esta forma de operar y que se entienda que el regreso al camino renovado de la unidad es lo que nos permitirá hacer que la izquierda sea grande. Otra reflexión necesaria o que es necesaria que desarrollemos es la ubicación generacional de la élite dirigente de la izquierda partidaria mexicana. Con todo respeto lo digo, ¿cuál es
sociológicamente hablando, la pirámide poblacional del país. Preguntémonos, ¿hemos llegado ya a una especie de gerontocracia partidista? Creo que todavía no, pero evidentemente existe una desvinculación, un distanciamiento con la forma de ser y pensar del conglomerado ciudadano y particularmente de los jóvenes. Para mí es evidente la necesidad de una renovación de la dirección de las organizaciones políticas de la izquierda. ¿Será imposible, preguntémonos, o será posible impulsarla endógenamente o predominará una fuerza exógena? O tal vez la combinación de ambas. La definición acerca de esta cuestión tendrá que ver con un producto del saldo de la batalla en la competencia por la nación y su futuro. Una respuesta a esta interrogante será si se consolida plenamente, entendida esta plenitud como su continuidad por más de un sexenio, de la restauración del presidencialismo autoritario con control multipartidista de la triada PRI con sus incondicionales del PAN y del PRD. El paro estudiantil en el Instituto Politécnico Nacional, que ciertamente cuando escribía estas líneas estaba a punto de concluir, se desarrolló casi simultáneamente a la tragedia de los normalistas de Ayotzinapa. La irrupción cívica, ciudadana, multisectorial, pluriclasista, nacional e internacional, tuvo y ha tenido y sigue manteniendo muchas características. Analicémosla para tener capacidad de influir en ella. Esta insurgencia cívica emana y se retroalimenta desde las redes sociales. El ánimo social tiene un componente nuclear, la indignación. Genera consenso ampliamente mayoritario, tanto en la opinión publicada como principalmente en la opinión pública. El hastío ciudadano se sintetiza en el ya basta, en la crítica irónica y satírica del discurso gubernamental, como lo ejemplificó el hashtag "Ya me cansé", o las críticas acertadas que se hicieron a quien imprudentemente respondió, les guste o no les guste. La crítica, la pérdida de credibilidad y la modestia incluye el conjunto de la clase política. No nos engañemos, hay una crítica, una pérdida de credibilidad y molestia al conjunto de la clase política, y eso nos incluye también a nosotros. Por eso es muy importante la creatividad comunicacional que conjuga irreverencia contestataria, humor y sentido de oportunidad casi instantánea. Masiva, la insurgencia cívica tiene resonancias institucionales, impactos regionales y acciones fundamentalmente pacíficas. Estemos alertas, las acciones violentas, destructivas, vandálicas, han sido estridentes, fueron minoritarias, pero también pueden ser promovidas desde el poder para generar un ambiente de miedo y de provocación. Tenemos que tener claridad que una es la indignación ciudadana y otra es la mecha de la provocación. Incluyamos en nuestro análisis la interactuación de decenas de miles de jóvenes que se incorporan a la participación política al margen o aún en contra de los partidos políticos. Eso es algo que debe preocuparnos.
Los partidos políticos requieren de su renovación generacional. Si los jóvenes están encontrando otros cauces de participación, tenemos que analizar por qué las organizaciones políticas han dejado de ser atractivas para la juventud. En la sociedad están surgiendo movimientos como en otros tiempos también lo surgieron, en donde participan miles de líderes naturales, los cuales continúan participando, aunque los partidos de izquierda están aislados de ese proceso. Este fenómeno es ya una constante a lo largo de diversos procesos paradigmáticos similares. Por ejemplo, el levantamiento zapatista del 94 y sus secuelas, el movimiento estudiantil del CGH del 99, la identidad formada a partir del Yo Soy 132 y ahora el periodo derivado de lo acontecido en Iguala los días 26 y 27 de septiembre del 2014. Las organizaciones políticas son como los seres vivos, nacen, se fortalecen, se desarrollan y a veces mueren si no tienen capacidad para renovarse. Nosotros tenemos que estar atentos a nuestras limitaciones, tenemos que reflexionar acerca de cómo contribuir a la renovación generacional. A veces pienso que esa renovación generacional de la izquierda puede que no pase por las direcciones de los partidos políticos, porque esas direcciones de los partidos políticos se han burocratizado. Muchas de ellas están llenas de seres que se alejaron de sus objetivos, de sus ideales, que se apoltronaron plácidamente en el confort de la simulación. Y compañeras y compañeros, al vernos nosotros mismos, preguntémonos si nosotros no estamos o hemos caído en esa situación. Tenemos que ser críticos y autocríticos. No tengamos la miopía histórica que impide reflexionar y ver lo que la sociedad nos está mostrando. Tal vez nuestra generación tendrá que ser trascendida por un nuevo sujeto social colectivo novedoso que trastoque al modelo político preestablecido. Percibo que vienen las marejadas que desde la sociedad anuncian la destrucción de estructuras anacrónicas. La obsolescencia difícilmente se percata de su proceso gradual de aniquilación. Las estructuras derivadas del estatus tienden a reproducirse a sí mismas y de ahí se engendran consciente o inconscientemente actitudes conservadoras. No seamos conservadores, no seamos burócratas, no seamos personajes que se resisten a la transformación, a la modificación y al cambio. La izquierda que deja de ser transformadora, deja de ser izquierda, se vuelve preservadora del estatus y defensora del sistema. La izquierda democrática nacional va a transformarse para poder influir en la transformación que está en curso en el país. Quizás no solo únicamente estábamos en el umbral de esa circunstancia, sino que ya estamos inmersos en esa ruta y algunos no pueden o no quieren verla. No se trata de un voluntarismo, se trata de la capacidad de sentir, de ver para transformar. Tampoco se trata de desechar la experiencia. Conjuguemos experiencia con juventud,
Busquemos la renovación urgente a partir de nuestra propia condición, con su cauda de luces y sombras. Cuestionémonos acerca de la estrategia a seguir para insertarnos respetable y eficientemente, con humildad, con el objetivo de trascender, transformar y conquistar poder, tanto formal, entre la gente, porque nuestro poder está en la gente, no en los cargos que se ocupan, ni en la representación que se ostenta. Vamos al encuentro de la gente, es ahí donde está nuestra identidad. El periodo que se está viviendo en México lo debemos estudiar a la luz de lo que ha sucedido en América Latina en condiciones similares y en el curso de la economía. Estamos ubicándonos en las nuevas coordenadas, en el optimismo de la voluntad y en el pesimismo de la inteligencia, como dijera Antonio Gramsci. Actuemos con audacia, estrategia acertada y determinación. Seamos conscientes de lo que podemos hacer. Seamos eficientes. Procuremos nuestra unidad. Nadie tiene derecho a abandonar la causa por la que murieron miles y miles de compañeros. Vamos a perseverar, vamos a actuar con la inteligencia suficiente. Comprendo plenamente el hastío que se tiene al ver cómo algunos de los integrantes de la dirección del PRD se volvieron cómplices de la tragedia de Iguala, pero nosotros miramos de frente y tenemos la frente en alto. Siempre denunciamos el crimen, nunca nos volvimos cómplices. Tuvimos la valentía, el honor y la dignidad para señalar a los criminales y por eso logramos que se hiciera y se esté haciendo justicia. Los cómplices de ellos, escondidos en los puestos de la dirección partidista, tarde o temprano tendrán que hacerse cargo de su responsabilidad. Por eso, compañeras y compañeros, estoy convencido de que sí podemos. ¿Se puede o no se puede? Sí podemos. Seamos la energía del cambio, porque la energía del cambio es por amor. ¡Viva el Movimiento Nacional por la Esperanza! ¡Viva la Izquierda Democrática Nacional! ¡Vivan los estudiantes normalistas de Ayotzinapa! ¡Vivos se los llevaron! ¡Vivos los queremos!